vamos a explicar las oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales, que como su propio nombre indica, equivalen a un adverbio o a un adverbio, a un complemento circunstancial. Entonces siempre irán en el sintagma verbal. Saldrá del sintagma verbal. Hay que tener en cuenta que están las oraciones simples, están las oraciones coordinadas, que van unidas por nexo o de forma yuxtapuesta, formando como dos oraciones, serían como dos oraciones independientes. Después tendríamos las oraciones sustantivas, que son las que equivalen a un sustantivo, y cuando tenemos duda la podemos cambiar por esto, y cuando aparece el quién, a veces por este. Hay que tener presente que la sustantiva nunca hay una palabra delante a la que sustituye, y equivale pues a eso, a un sustantivo. Y después están las adjetivas, que equivalen a un adjetivo, y siempre llevan una palabra delante, que nosotros llamamos antecedente, que es, digamos, a la que se refiere toda la oración y que funciona como un adjetivo. Bien, sin embargo, las oraciones subordinadas o adverbiales o circunstanciales siempre van a equivaler a un complemento circunstancial. Y serían de estos tipos: de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad. Y le he puesto esta rayita por medio porque hay a quien a este grupo le suele llamar como subordinadas adverbiales o circunstanciales propias, porque realmente a un adverbio se ve más claro que estas, que serían las subordinadas adverbiales impropias. Pero vamos, esto no, simplemente para que se sepa. Bien, las oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales de lugar responden a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde? Por ejemplo, te vi donde menos te lo esperabas, o te vi donde me dijo tu madre que tú estarías. Después tenemos las de tiempo. Las de tiempo equivale a cuándo. Y los nexos solo pueden ser, en las de lugar, el nexo universal prácticamente es el dónde. Pero las de tiempo pues son varias. Varias sería cuándo, tan pronto como, antes de que, después de que, mientras, etc. De modo, pues indica el modo. Cómo. Por ejemplo, hay que también se le llama, bueno, la modal muchas veces se confunde con la comparativa porque no está muy claro. Entonces muchas veces se pone comparativa modal. Por ejemplo, el modo, lo hizo como le dije, lo hizo de la misma manera que le dije, lo hizo tal como le dije, lo hizo así como le dije, ¿vale? Y la cantidad es cuánto. Por ejemplo, hice todo cuanto pude. Más o menos expresión de calidad. Son oraciones, no suelen salir muchos, pero ahí está, me esforcé cuanto te dije, ¿no? Pues eso expreso como una cantidad. Y después tenemos ya las causales, que indican una causa, porque, ya que, dado que, puesto que, etc. Todo lo que indica una causa. Finales, pues indica una finalidad. Para qué, a fin de qué, o muchas veces vengo a que me des tal cosa, que es lo mismo que vengo para que me des tal cosa. Las condicionales. Las condicionales están introducidas por eso sí, indican una condición. Si me llamas a algo, caso de que me llames, saldré. Si me lo dices tan pronto como, es lo mismo que si me llamas. Hay que tener cuidado con el sentido de los nexos. A veces los nexos son distintos, pero es el sentido en el que nosotros cogemos si es una de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, causal, final, condicional o concesiva. Los concesivas son como una especie de obstáculo. Por ejemplo, aunque tú no me dejes, yo lo voy a hacer. Es un obstáculo. A pesar de que tú no me dejas, yo lo voy a hacer. Y como os digo, aunque el nexo normalmente suele ser aunque, o a pesar de que, el sentido, si tenemos un nexo por muy largo que sea, una palabra que equivalga a estos nexos, también van a formar una oración consecutiva. Las comparativas pues indican una comparación. Igual que hay adjetivos comparativos, de igualdad, superioridad, pues lo mismo son las comparativas. Muchas veces, como he dicho antes, se confunde con las modales, con las de modo, ¿vale? Las de modo son modales, modales. Normalmente se les suelen llevar modales. Por ejemplo, las comparativas. Hazlo como te digo.
¿No ves? Si yo digo, igual que te digo, tenemos una duda que no sabemos si es de modo o comparativa. Pues cuando no sabemos si es de modo o comparativa, la podemos llamar comparativa modal, ¿vale? Porque claro, no está claro si es una cosa o es otra y no pasa nada. Comparativa más claro. El león rugió igual que corrió. Ahí ya se ve que tenemos ya dos verbos y que hay una comparación clara y que es una comparativa. Y después tenemos igual que, tanto como, etcétera, ¿vale? Y después tenemos las consecutivas que indican una consecuencia. Lo hizo de tal forma que me ganó. Lo hizo así que consiguió lo que se propuso, etcétera, ¿vale? Indican una consecuencia. Muchas veces las consecutivas llevan, después lo veremos, o después hacemos un repaso y lo vemos, las consecutivas a veces llevan lo hizo de tal forma que no obstante, y ese no obstante no es un eso, no es otro eso, es como un correlativo. Ahora después lo vamos a ver, ¿vale? Bien. Vamos a ver también cómo se analiza una oración de estas sintácticamente. En eso, supongamos, por ejemplo, la siguiente oración. Imaginemos una oración. Llegó antes de la cena. Si tuviera que analizar esta oración, yo diría O1, ¿verdad? Sujeto, sintagma nominal, que estaría omitido, sería él o ella, ¿verdad? Sintagma predicado, sintagma verbal, núcleo llegó, y yo tendría un complemento circunstancial de tiempo que está formado por una sintagma preposicional con su enlace antes de, y ahora un término, sintagma nominal, determinante la y núcleo cena. Eso sería una oración normal, simple. Pero vamos a suponer ahora lo siguiente. Llegó antes de cenar. Llegó antes de cenar. Aquí ya no hay un sustantivo. Antes había puesto yo de la cena. Aquí hay un verbo. Por lo tanto, si hay un verbo, ya esto formaría una oración. ¿Vale? Y lo mismo que si digo, llegó antes de que cenáramos. Es lo mismo, ¿vale? Antes de que ya formaría una oración. ¿Cómo se analiza esto? Pues igual que como he hecho antes la oración simple. Por ejemplo, tendríamos aquí la O1, cuyo sintagma sujeto, sintagma nominal que estaría omitido, sería él o ella. Y tendríamos un predicado, sintagma verbal, cuyo núcleo sería llegó. Y ahora tendríamos un complemento circunstancial de tiempo que estaría formado por una oración 2, por lo tanto sería una oración subordinada temporal, una O2 que estaría introducida por un enlace que sería antes de que es un enlace conjuntivo, y después tendríamos un sujeto que estaría omitido, sintagma nominal, que sería nosotros, y tendría un sintagma verbal, un predicado, sintagma verbal, núcleo, que sería cenáramos. Cenáramos. ¿Veis? Esto es lo mismo que hemos puesto antes, pero se convierte en oración. ¿Por qué? La diferencia que hay entre un adverbio y una oración subordinada adverbial es que el adverbio, por ejemplo, llegó ahora y aquí es llegó antes de que cenáramos, ¿vale? Entonces, esto se convierte en oración y como es un complemento circunstancial, tiene que salir de aquí y introduciría una oración. Vamos a ver otro caso. Una de tiempo, pues una de lugar. Por ejemplo, saltó donde nadie se lo esperaba, ¿vale? Saltó donde nadie lo esperaba. Pues lo mismo,
¿Quién saltó? Tendríamos una oración 1 donde no tendríamos, sería el sujeto, el sintagma nominal, el núcleo, que estaría omitido, ¿verdad? Sería él o ella, estaría omitido. Tendríamos un predicado, sintagma verbal con su núcleo, saltó, la tilde más grande, saltó. Y ahora ya tendríamos un complemento circunstancial de lugar, que estaría formado por una oración 2 con su enlace, que sería donde, y ya tendríamos el sujeto, que sería sintagma nominal, núcleo, nadie, y ahora sintagma verbal, predicado, sintagma verbal, núcleo, esperaba, y un complemento directo que sería lo. ¿Vale? Pues tendríamos otra oración. Bien. Ya de modo, más o menos sería igual, y de cantidad igual. Las causales pues estarían introducidas por qué. Bueno, las condicionales hemos dicho que estarían introducidas por el sí, ¿vale? A pesar de que sí me gustaría que tuvierais en cuenta también en las comparativas lo siguiente. Vamos a ver. Si yo digo es tan alto como yo, o es Juan, vamos a poner para analizarla bien, Juan es como yo, ¿vale? Esto es alto, vamos a poner alto como yo. Esto no es una oración porque aquí no hay verbo, esto sería un segundo término de una comparación, por lo tanto yo tendría una oración 1 con su sujeto, el núcleo, que sería, sintagma nominal, núcleo sería Juan, el predicado, el núcleo, que sería es. Ahora yo tendría un atributo que sería alto y tendría aquí un segundo término de la comparación, que sería con su enlace como, y un término que sería sintagma nominal, núcleo, yo. Esto sería simplemente un segundo término de la comparación, un segundo término de la comparación de una oración. ¿Qué diferencia hay con una oración? Vamos a ver lo que yo decía antes, por ejemplo. Niño saltó como lo hace una rana. Y aquí yo tengo hace. Por lo tanto, yo tengo aquí una oración. En el momento que yo tengo un verbo, tengo una oración. Y esto sería así. La O1, sujeto, sintagma nominal, determinante él y núcleo niño, predicado, sintagma verbal, núcleo saltó. Y ahora tendríamos un complemento circunstancial de comparación con un enlace conjuntivo que sería como. Ahora, sintagma sujeto, sintagma nominal, determinante la, núcleo rana, el predicado, sintagma verbal, núcleo hace, y un complemento directo, lo. Esta es la diferencia que hay entre una oración y un complemento circunstancial, que la oración siempre lleva un verbo y siempre sale del sintagma verbal, como veis, porque es un complemento circunstancial. Bien, y ya me gustaría últimamente terminar con la consecutiva y que sirve para otra oración que puede llevar esa misma construcción. Una consecutiva. Lo hizo.